Saludos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Alejandra Gómez. El mundo financiero ya no solo busca rentabilidad y cifras altas. Son muchos los inversores que se han dado cuenta de que, para hacer el bien, no hace falta perder dinero. Vivimos en un contexto en el que las desigualdades en el mundo son notables. Además, al desarrollo económico y a la prosperidad aún les queda camino por andar en muchos rincones del mundo. La inversión de impacto es una pieza indispensable del proyecto para el desarrollo de sectores, países y también comunidades. En lugar de apostar por los mismos negocios, hay expertos que se fijan ahora en aquellas ideas con potencial. Pueden ayudar a comunidades marginadas o en riesgos de exclusión. Además, aportan beneficios notables a quienes invierten en ellas. Sobre este tema y mucho más vamos a hablar con Arturo García Alonso, director general y CEO de Global Social Impact. Con él vamos a repasar su trayectoria personal y profesional, así como la forma y motivación de la inversión en el mercado. Tendremos también, como cada semana, nuestra sección sobre finanzas personales. Vamos allá. Como cada semana, recibimos en El Foco a un reconocido especialista de la inversión. Nuestro invitado de hoy es Arturo García Alonso, director general y CEO de la gestora Global Social Impact. Arturo lleva trabajando más de 25 años en inversión, finanzas y estrategias en empresas como Arthur Andersen, Mapfre, IS Business School, Grupo BVA y Sareb. Se ha formado en la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE y CADE, en Administración y Finanzas. También posee un MBA en el IS Business School de la Universidad de Navarra. En la actualidad gestiona dos fondos de inversión de impacto de Global Social Impact, uno en África subsahariana y otro en España. Y el voluntariado tampoco le falta en su perfil y trayectoria. Desde hace más de 8 años, Arturo es analista financiero voluntario en FIA Merton Homeless Project, una iniciativa que lucha contra la pobreza. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias a vosotros. Desde sus inicios en 2020, desde Global Social Impact, buscáis invertir en modelos de negocio de impacto directo, positivo y además medible que generen una rentabilidad para los inversores, ¿no? Y lo cierto es que, ayudáis a muchas personas con vuestros dos fondos de impacto, uno en África subsahariana, si no lo recuerdo mal, y otro en España. Entonces, para entender un poco esa trayectoria y cómo llegas hasta ese momento, me gustaría empezar conociéndote a ti, y seguro que a nuestros espectadores también. ¿Cómo era Arturo de niño? ¿Desde siempre tenía claro que quería dedicarse al mundo de la economía, las finanzas? No sé, ¿cuándo surgió este punto? Pues mira, de niño era un niño en Salamanca. Nací en Salamanca, allí estuve hasta los 16 años. Y bueno, pues el tema de las empresas se me atrajo desde muy niño. Es decir, el tema de poder ofrecer algo, un bien, un servicio, el tener un precio de venta, unos costes, una estrategia, un plan de negocio, el entrar en nuevos mercados, ofrecer nuevos productos, ver cómo las preferencias de los consumidores pueden ir cambiando. Ese tema me atrajo desde siempre, posteriormente, cuando tuve que estudiar, es decir, cuando tuve que escoger universidad, por aquel entonces comencé a estudiar en el 1989, si recuerdo bien, el doble grado de Derecho y Economía, o Derecho y Ciencias Empresariales, que se llamaba por aquel entonces. A duras penas lo había en 2 o 3 sitios en España. Son dos carreras que se complementan muy bien. Ahora este doble grado lo ofrecen muchísimas universidades. Yo creo que da una formación que es fantástica, pero bueno, cuando yo lo quise estudiar, solo lo había, ya te digo, en 2 o 3 sitios en España. Y bueno, pues escogí uno en Madrid, que es ICADE, y lo que se llamaba y se sigue llamando E3, y bueno, pues son los estudios que hice, atraído precisamente por lo que has comentado, por el tema de las empresas, en la economía, las finanzas. Sí. ¿Y había alguien en tu familia que se dedicara a ello? Porque es verdad que muchas de las personas a las que entrevistamos, o muchos de los gestores expertos,
o analistas nos dicen, es que mi padre era, o es que, no sé, en mi casa pues se hablaba en la sobremesa, ¿no?, de los domingos, pues tenía un tío o mi abuelo hablaba, no sé si fue también tu caso. Pues no fue mi caso, no fue mi caso. Si bien es cierto que tengo algún tío o una tía en concreto que sí ha montado varios proyectos empresariales y bueno, y le ha ido relativamente bien, no grandes cosas, pero oye, proyectos en los que sí le ha ido bien, pero en mi familia somos más bien una familia de médicos, ¿eh? Es decir, mi padre es médico, en fin, tengo varios hermanos médicos y los amigos de mi padre eran principalmente médicos también, por lo tanto vengo de una familia de médicos, de tal manera que en mi familia más íntima, bueno, pues soy bueno, dije que quería estudiar empresas, y cuando lo dije, pues no había tradición. Vamos, que entre el frío que hace en Salamanca y la noticia que les diste se quedarían los hombres, pobres. Y bueno, la realidad es que te ha ido fenomenal y además creo que, bueno, por tu momento actual de lo que trabajas, también mezclas como un poco las finanzas con ese ámbito social, ¿no?, de ayuda también a los demás. Sí. Bueno, me dices que te formaste en ICADE y luego creo que tienes un MBA en la Universidad de Navarra, Sí, 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 que sí, son sí, como dos sí. centros así como muy potentes. Me gustaría saber qué destacas de tu etapa de estudiante, o sea, ¿qué te pareció estar en ICADE? ¿Qué te pareció estar en la Universidad de Navarra? Pues recuerdo ambas instituciones de enseñanza con cariño. He hablado ya de ICADE, por decir algo del máster que hice en el IES, de la Universidad de Navarra. Bueno, pues allí es cierto que comencé primero a trabajar en lo que se llama división de investigación, con un profesor de finanzas. Entré allí proveniente de una empresa, de una consultoría boutique que llaman ahora, en finanzas y en estrategia, cuyos socios, algunos socios eran profesores del IES. Entonces, bueno, pues de ahí me fui al IES, y en el IES, fíjate, tuve la suerte, bueno, de que mi sitio de trabajo estaba al lado de toda la reprografía. No sé si estoy utilizando la palabra correcta, por lo tanto, todos los libros, todos los casos, todas las notas técnicas, cualquier material impreso del IES pasaba vamos, a pocos metros de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues durante los 3 años que estuve allí, pues realmente, además de hacer mi trabajo, pues tuve la oportunidad, pues en fin, prácticamente de leer todo lo que quise leer, libros, documentos, en fin, research papers, es decir, documentos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Informes, lo que... Efectivamente, más el trabajar con profesores del IES, la calidad, una de las calidades más altas que hay, no ya en España, sino a nivel internacional, y después hacer el máster del IES, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue fantástico para mí, y bueno, y la enseñanza que tuve, pues la sigo aplicando a diario. Pues al final, bueno, entonces veo que hay un camino, claro, o sea, que te ha ido todo llevando como a este momento, ¿no? Esa enseñanza en dos principales instituciones y luego además, pues también, pues ese momento que dices, qué casualidad que estuvieras justo al lado de la reprografía, que te interesases por todos esos papers, ¿verdad? O sea, al final la vida a veces nos Sí, sorprende, sí, ¿no? sí, sí. Me gustaría incidir un poco en esa faceta tuya, aparte de económico-financiera, que obviamente está bastante clara. Tienes una cara muy social, ayudando a los más desfavorecidos mediante el desarrollo económico, que bueno, sabemos todos que es uno de los motores imprescindibles, ¿no? ¿Cómo surge esta chispa? ¿Qué tipo de voluntariado has llevado a cabo? Pues mira, esa chispa, digamos, está ahí, ¿no? Cuando la pude, en fin, concretar en la vida fue cuando estuve viviendo en Londres, que entré a trabajar dentro de una charity. Allí el tema de las charities está muy extendido.
y tienen un gran nivel. Y bueno, pues esta charity donde yo entré a trabajar era local, era de un council en Londres, de un distrito, digamos, pero ayudaba a las personas sin techo, a los homeless, ¿no? Que le daba, bueno, pues le daba de comida 2 días a la semana, podía estar esos 2 días a la semana en unas instalaciones, y no solo eso, sino que también les ayudaba intentando bueno, pues, el insertarles en la sociedad, ¿no? Sí, como que no se acostumbraran a esa caridad, sino que también tuvieran como una salida, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, no solo si no tienen techo y pueden ir a dormir, no tienen techo y puedes darles de comer, estupendo, pero no se trata solo de eso, sino se trata de reinsertarles en una sociedad de la que han sido excluidos, ¿no? Entonces, bueno, pues allí, principalmente los homeless, por lo menos con los que nosotros tratábamos en nuestro distrito, eran de origen polaco, de Polonia, ¿no? Y bueno, pues sí recuerdo alguna conversación con ellos, claro, porque a lo mejor vinieron algunos con trabajo, tuvieron trabajo al principio, y bueno, al cabo de 1 año o 2 años se quedaron sin trabajo, ¿no? Y estaban viviendo en la calle, ¿no? Y yo les decía, oye, pero si aquí estás mal, intentas conseguir trabajo, no lo encuentras, etcétera, pues a lo mejor puedes pensar en volverte a Polonia, allí conoces el idioma, en fin, aquí no tanto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues claro, entonces te contaban una problemática que iba más allá, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, yo es que aquí vine hace, no sé, 5 años, ¿no? Entonces, estuve trabajo durante 2 años o durante 3 años y enviaba dinero a mi familia. Como remesas. Efectivamente, ¿no? Y todos los meses les enviaba dinero y todos contentos, fantástico, y entonces de repente perdí el trabajo y dejé de enviarles dinero, ¿eh? Pero claro, no me atreví en ese momento a decir a mi familia que es que no tenía trabajo, que no tenía dinero, tal. Entonces la familia comenzó a pensar que les había abandonado, que aquí había conocido a alguien, que me había ido con otra o con otro, que tenía en fin, aquí una nueva familia. Las relaciones están rotas, he intentado hablar con ellos, pero no me creen. Entonces, madre mía, qué realidades, y entonces si voy allí, pues me va a tocar dormir en la calle también. Entonces tengo que decidir si prefiero dormir en la calle a 0 grados o a menos 20 grados. Y entonces prefiero dormir a 0 grados. Entonces, claro, es decir, te das cuenta que hay unas problemáticas que son complejas y que la solución a esas problemáticas pues también han de ser complejas, ¿no? Sí, no solamente económico-financiera, sino que también hay un tema de cultura y de base social, ¿no? También podemos decirlo así. Sí. Entonces, el reinsertarles en la sociedad, ¿no? No es solo darles de comer o darles un sitio caliente para poder dormir, ¿no? Es más complejo, sí. Y justamente, bueno, no igual, pero desde Global Social Impact, que es una gestora de impacto, tenéis un fondo en África subsahariana y otros en España. Entonces, lo que intentáis también, entiendo que es reinsertar a personas desfavorecidas o en riesgo de pobreza y demás a la sociedad mediante el desarrollo económico de las inversiones. Entonces, te quería preguntar, además de ayudar, obtienes retornos interesantes para los inversores. ¿Cómo es posible? ¿Cuál consideras que es la clave o no sé? Bueno, esto, es decir, hay que comenzar diciendo bueno, que entre las muchas diversas maneras de ayudar, hay una que es la filantropía, que es dar dinero, digamos, sin esperar ningún retorno. Esa filantropía tiene un campo de juego y es necesaria. Hay otra manera de ayudar que es invirtiendo. Invirtiendo, por ejemplo, en empresas que ayudan a las personas, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de la casa, digamos, hay una fundación que comenzó hace 15 años,
y como tal fundación pues hace filantropía, claro. Pero poco a poco fuimos llegando a la conclusión también que no solo se ayuda a través de la filantropía, sino que en muchas ocasiones lo que hay que hacer es crear estructuras sostenibles que perduren en el tiempo, que ofrezcan bienes y servicios básicos a personas que no los tienen, o que creen un empleo digno para esas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, si tú te encuentras bueno, en una caravana de desplazados bueno, pues de la guerra, ¿no? Tal. Bueno, pues oye, si no tienen que comer, si no tienen que beber, pues lo que hay que hacer es darles de comer y darles de beber. No les vas a vender la comida y vender la bebida. Sí, es algo humano. Efectivamente, Sí. eso es filantropía. Sí. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar un país? Por ejemplo, nosotros estamos en Uganda, en Kenia, en Ruanda, en Nigeria. ¿Cómo se puede desarrollar ese país? Bueno, bueno, además de dar la filantropía que tengas que dar, por supuesto, pero creemos, y esto es la inversión de impacto, que invirtiendo en empresas, creando empresas allí, fortaleciendo empresas, esas empresas van a crear, bueno, van a tener empleados, vas creando una clase media, que esa clase media, al fin y al cabo, es el principio de la estructuración de la sociedad. Sí, de su estabilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y además, oye, si ofrecen bienes y servicios básicos, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre filantropía e inversión de impacto. La inversión de impacto, una vez que inviertes en empresas, claro, las empresas obtienen una rentabilidad, bueno, pueden tener beneficios o pérdidas según cómo lo hagan, pero obviamente buscamos empresas que hagan el bien y que sean rentables. Entonces, invirtiendo en esas empresas conseguimos un impacto social positivo y además obtenemos una rentabilidad financiera. Claro, y la pregunta que me surge con todo esto es ¿cómo lo gestionas a nivel personal? Quiero decir, porque al final se tienen que ver como realidades muy complicadas en determinados países, o incluso en España, ¿no? Que parece que aquí no hay pobreza y también existe pues una serie de complicaciones. ¿Cómo lo gestionas a nivel personal? Es decir, ¿eres capaz de separar a lo mejor... no sé. Sí, bueno, me quedo primero con lo que has dicho, ¿no? El tema de España, si hay o no hay, claro, porque nosotros efectivamente invertimos en África subsahariana y en España, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lo que en inglés llaman el bottom of the pyramid, ¿no? O la base de la pirámide, a los más pobres, a los más excluidos, a los que menos tienen, ¿no? Sí, que al final va todo relacionado, ¿no? Exclusión, pobreza, miseria. Efectivamente. Entonces, sí. el tema es que cómo se define esa base de la pirámide, ¿no? Bueno, pues en África subsahariana es gente que no tiene para comer, que no tiene agua limpia para beber, ¿no? Y entonces vamos ahí, ¿no? En España también hay un bottom of the pyramid, una base de la pirámide, pero se define de manera distinta, porque afortunadamente en España, en principio, como regla general, no hay nadie que se muera de hambre o se muera de sed, pero sí hay colectivos excluidos. Es decir, por ejemplo, personas que tienen discapacidad, pues suelen estar excluidas del mercado laboral, de tener un empleo digno, de poder valerse por sí mismos, etcétera, ¿no? Bueno, pues parados de larga duración, entornos rurales que cada vez tienen menos trabajo, etcétera, algún colectivo de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, ese bottom of the pyramid, esa base de la pirámide, lo hay tanto en un sitio como en otro, en África subsahariana o en España, pero se definen de manera, de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues a nivel personal, pues claro, hombre, esto al fin y al cabo lo que te hace, o sea, yo me considero muy afortunado porque todas estas experiencias enriquecen mi vida y por lo tanto, bueno, pues yo creo que abren la mente
Y con independencia bueno, pues de ver a estas personas, de ver sus necesidades, de ver que están excluidos, pero el intentarles ayudar es enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, tiene esas dos vertientes, la mala de estar en contacto bueno, pues con estas personas, digamos, vamos, no sé si es mala o no, y la buena, que es, oye, el darles o el ayudarles. Sí, que es enriquecedor, ¿no? O sea, al final, yo creo que sí. Poner tus conocimientos y tu experiencia pues al servicio también de estas personas que son los que más lo necesitan. Al final, aquí en África subsahariana o bueno, en un futuro donde sea, ¿no? Bueno, seguro que, los que nos están viendo están deseando saber qué requisitos tenéis en cuenta para que una empresa entre a formar parte de un fondo de impacto. Es decir, me gustaría saber los casos, entiendo que son distintos en África o en España. Sí, vamos a ver, eso también depende del tamaño de fondo, es decir, pero bueno, en términos generales buscamos empresas que cumplan ambas perspectivas, la perspectiva social, es decir, impacto social positivo. Si tienen impacto medioambiental, que muchas veces, que muchas empresas también lo tienen, estupendo, y por otro lado tenemos criterios financieros o económico-financieros. Dentro de estos criterios económico-financieros buscamos empresas que facturen, por darte unos rangos generales, más de 5 millones de euros y que tengan, en el caso de un fondo, EBITDA positivo recurrente, en el caso del otro fondo, beneficio neto positivo recurrente. Que no estén demasiado endeudadas, que tengan flujos de caja estables, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos dirigimos a lo que quizás se podría llamar crecimiento o crecimiento temprano. No nos dirigimos a startups, por ejemplo, a empresas recién creadas, porque creemos que no somos buenos ahí. Hay otros actores, otros inversores, que sí piensan que son buenos ahí y por lo tanto se dirigen ahí. Pero bueno, nosotros vamos a empresas que ya tienen un recorrido, unos ingresos, varios años de historial, y ya te digo, o EBITDA positivo o beneficio neto positivo. Entonces, historial inversor, digamos, o sea, económico-financiero sólido, digámoslo así, no muy endeudado y sólido, que a los inversores les parezca atractivo entrar a invertir, y además que tengan como esa característica de ayuda social y también medioambiental en algunos casos, pero vosotros entiendo que os centráis más en el social. Sí, si tienen ambas, estupendo, pero bueno, claro. Sí, efectivamente, es decir, nosotros, en fin, por ejemplo, en una compañía de energía renovable, pura y dura, no invertiríamos porque no es nuestro foco. Oye, que haya cuantas más mejor y ojalá todas las compañías de energía fuesen renovables, ¿vale? Sí. Pero nuestro mandato, digamos, nuestro criterio o nuestros objetivos es el tema social. Claro. Sí, por ejemplo, si esa compañía, para que nos entiendan, si esa compañía de renovables tuviera, por ejemplo, pues una contratación a personas en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, estábamos con una compañía, hablando con ella, que es de energía renovable, ¿vale? Pero estamos con ella porque además de ser de energía renovable, emplea a personas provenientes de un centro de reinserción, digamos, es decir, personas que vienen de un ambiente familiar, un ambiente social problemático, y bueno, estos centros lo que hacen es, oye, entras en este centro, te formamos, te damos un trabajo, el entorno del que vienes es completamente desestructurado, aquí durante 1 año o 2 años, en términos generales, te formamos, te damos un empleo, te damos una nómina durante 12 meses, 18 meses, 24 meses, para que tú puedas estabilizar tu vida, y una vez que consigamos esto, bueno, pues oye, pues tú ya tienes un trabajo, tú ya estás formado, estupendo, dejas de estar aquí y tu plaza está disponible para otra persona que venga también de un ambiente desestructurado. Y esa persona puede luego, puede incorporarse perfectamente después al mundo laboral porque ya tiene experiencia, claro, ya está estabilizado, tiene su... Claro, porque yo muchas veces pienso, las personas que no tienen hogar,
No, claro. es muy difícil, claro. ¿Cómo consigues un trabajo, no? Si lo primero que te piden es claro, dirección postal. Claro. Por eso estos centros de reinserción, claro, o sea, comprenden esta problemática y que una persona que está en la calle no puede de repente pararse. Oh, voy a poner en orden todo. Claro. Voy a poner en orden toda mi vida, voy a buscar trabajo, pero si no digo, oye, yo te voy a dar a través de esta empresa una estabilidad durante, vamos a poner, año y medio, vas a poder tener, pues eso, trabajo, estabilidad, para poder ya, como trampolín, digamos, hacia vivir en la sociedad, que antes estabas excluido, ahora estás incluido, y una vez que consigamos esto, bueno, pues que pase el siguiente, a ver si podemos lograrlo otra vez, ¿no? Sí, me llama mucho la atención esa palabra estabilidad, ¿no? Que al final es tan importante para todos. O sea, hay algo tan básico como esa seguridad, pues un poco financiera o bueno, de poder estar dentro, incluido lo que tú dices de la sociedad, ¿no? Al final. Luego, bueno, para la gente que esté preguntándose, a mí me gustaría entrar en este tipo de fondos, ¿no? Vuestros fondos son institucionales, ¿no? Sí, o sea, nuestros fondos efectivamente no son fondos de inversión, igual que otros muchos fondos de inversión, pero bueno, al no, digamos, invertir en compañías cotizadas, es decir, al no tener acciones del BBVA o de Iberdrola o de quien sea, invertimos en compañías que no están cotizadas, etcétera, fondos de capital, es decir, private equity, ¿no? Entonces se dirigen más bien a un inversor cualificado, institucional, profesional, como queramos decirlo, porque en cada normativa pueden llamarse de manera diferente, ¿no? Esto lo que tiene también es algún requisito, es decir, por ejemplo, una persona normal podría invertir en nuestros fondos, bueno, pues tiene que cumplir los requisitos de ser un inversor cualificado, un inversor profesional, etcétera, que entre otros, bueno, pues es un importe mínimo a invertir que desgraciadamente es muy alto. Yo creo que en uno es 100.000 euros y en otro 125.000 euros, me parece recordar. Un poco alto para las clases medias habituales, pero bueno, sí, no es, si quien nos está escuchando... bueno, ojalá, ojalá. pero bueno, es alto, es muy alto. Yo creo que ahí debería reducirse ese importe mínimo a través de un mecanismo que compaginase, bueno, pues en fin, la seguridad hacia los inversores, pero con el poner a disposición de un inversor normal un producto que a lo mejor le gusta y a lo mejor quiere invertir, pero que no tiene 100.000 euros para invertir. Sí, que no sé, 10.000, que es una cantidad así como más de andar por casa, ¿no? O 3.000, o 3.000, o 500. Sí. Pero ¿por qué no va a invertir alguien? Claro, al final es un capital que va a generar riqueza. Claro. Ya para terminar, Arturo, que ya estoy encantada de tener esta conversación contigo, me gustaría saber qué le dirías a aquellos inversores que no terminan de convencerse como a dar el paso hacia esa inversión de impacto, ¿no? Porque hay un comentario en general que resuena que es como que pierden rentabilidad si hacen este tipo de inversión. Entonces me gustaría saber qué les dirías. Que no sé si la pierden. No es así. Es decir, hay empresas que dan esos productos y servicios básicos o que dan empleo, pueden dar empleo a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión y son empresas normales y corrientes, tanto en España como en África. No hay o no suele haber ninguna contradicción entre obtener un beneficio y ofrecer un bien o servicio o dar empleo a colectivos excluidos. O sea, no lo hay. Pero bueno, oye, decir, en fin, basta con comprobarnos, es decir, que inviertan. Exacto. Si dudan mucho, que inviertan una cantidad pequeña, en caso de que sea superior a esos 100.000 euros, desgraciadamente. Bueno, para alguien será pequeña, no lo sabemos. Pero que nos pongan a prueba, que lo que les ofrecemos es una rentabilidad financiera más
un impacto social positivo. Muy bien. Entonces, al final, como veis, ganamos todos, porque justamente además en este periodo de inflación, dejar el dinero en la cuenta bancaria es súper desaconsejable porque Sí. perdemos mucho poder adquisitivo. Sí. Entonces, ganamos en rentabilidad con esos inversores, ganan esas personas que están fuera de la sociedad y que están excluidas. Y bueno, ganamos al final todos como sociedad, ¿no? Porque al final tener una sociedad más igualitaria, más justa. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, y en el fondo internacional que invertimos en África, lo que se trata es de, oye, que esas personas, vamos, entre otros efectos, que esas personas no tengan que irse y recorrer miles de kilómetros y terminar en pateras o tal, sino la mejor solución, yo creo que la mejor solución es el desarrollo de esos países en origen para que esas personas que allí no tienen nada, no tienen esperanza y quieren ese mundo mejor que se les promete, bueno, pues que lo tengan en su propio país, ¿no? Entonces, sí, ojalá lo consigamos. Pues muchísimas gracias, Arturo, por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido súper bonita la entrevista y yo creo que es súper útil también para aquellas personas que nos estén viendo, que sepan que también existe este tipo de apuesta inversora, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros por el tiempo. Bueno, hasta pronto. Muy bien. Nosotros seguimos en el foco. Hoy quiero compartir con vosotros algunos trucos para superar la cuesta de enero. Os quiero ayudar a llegar al mes de febrero sin grandes sustos en vuestros bolsillos y cuentas bancarias. Sobre todo después de haber pasado unas navidades por todo lo alto. La industria del consumo y los expertos en marketing conocen muy bien nuestros gustos y hacen fenomenal su trabajo. Saben que la Navidad es época de mucho gasto y consumo. Se encargan de mostrarnos las maravillas de sus marcas, productos y servicios. Y lo más normal es que hagamos un gasto excesivo. A esta época del año hay que sumarle que la inflación ha disparado los precios y nuestra capacidad adquisitiva ahora es menor. ¿Os sentís identificados con todo esto? ¿Queréis que vuestras finanzas personales respiren aliviadas en este comienzo de año? No podéis perderos entonces estos consejos. Hay ciertos trucos que debemos tener muy presentes al embarcarnos en este mundo postnavideño. El primero de ellos tiene que ver con las salidas y gastos en restaurantes. Muchos de vosotros habréis recibido invitaciones a cenas navideñas y propuestas de cotillones de fin de año. Han supuesto gastos extra y costes normalmente elevados. Una vez disfrutados de estos días con amigos y familia, el consejo para este mes de enero es que reduzcáis en gran medida las salidas a restaurantes. Comprar la comida en supermercados y hacerla vosotros mismos será más barato y ayudará a vuestras finanzas. Otro de los puntos en los que podemos ahorrar es en ser conscientes de lo que tenemos, necesitamos y usamos. Papá Noel y los Reyes Magos nos han traído nuevos artículos que nos vienen fenomenal. Sin embargo, para no sobrecargar vuestra casa, mi propuesta es que hagáis un repaso. Observad lo que tenéis y decidid lo que usar realmente. Observad lo que tenéis y decidid qué es lo que usáis normalmente. El resto podéis venderlo en plataformas de segunda mano o economía circular. Sacaréis un dinero extra para que en la cuesta de enero liberéis la casa y ayudéis también a la sostenibilidad. En el caso de que hayáis esperado hacer vuestros regalos en enero, tengo una buena noticia para vosotros. Las rebajas ya han comenzado y podréis comprar ese artículo que tanto queríais a un precio más bajo. Si tenéis hijos que vayan al colegio o si tenéis que comer en la oficina, la opción de llevaros la comida en un tupper puede ser lo más recomendable. Sobre todo, como ya digo, si queremos mejorar la forma de nuestras finanzas. Y hasta aquí nuestra píldora de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros consejos de educación financiera. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitad nuestra web valueschool.es y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana en El Foco. Hasta pronto.